Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy estudiamos el tema La persecución a la iglesia primitiva. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Amigos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contienen ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, quienes los consideraban una amenaza para la fe de Moisés. También se enfrentaron a la ira del pagano imperio romano. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que, de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. Esto lo dice la sierva del Señor en El conflicto de los siglos, página 43. El libro de Hechos registra una historia que ilustra poderosamente lo que el pueblo de Dios puede esperar a medida que nos dirigimos hacia el escenario descrito en Apocalipsis 13. Vamos a nuestras preguntas para el día de hoy. Lee Hechos capítulo 12, versículo 1 al 19 y responde: ¿qué elementos de esta historia podrían presagiar los acontecimientos de los últimos días? Amigos, en Hechos 12, 1 al 19 se narran varios elementos que pueden ser interpretados como presagios o símbolos de los acontecimientos de los últimos días. Aquí te comparto algunos elementos relevantes que hemos visto. En primer lugar, la prisión de Pedro y su liberación milagrosa. Esto simboliza la opresión que enfrentan los fieles en los últimos días y la intervención divina para salvar a los justos en momentos críticos. En segundo lugar está la muerte de Herodes por su arrogancia y orgullo, representando esto cómo las fuerzas de la oposición y la arrogancia colectiva serán juzgadas por Dios en tiempos finales. En tercer lugar está la oración de la iglesia y su poder. La oración persistente y ferviente de los creyentes muestra que en los últimos días la fe y la oración serán herramientas esenciales para la protección y la victoria. En cuarto lugar está la impresionante liberación de Pedro. Es un anticipo de los milagros y liberaciones que Dios realizará para su pueblo en los acontecimientos de los últimos días. En quinto y último lugar está la reacción del guardia y su desconcierto, que puede simbolizar la confusión y la incredulidad que rodeará a aquellos que no creen en los planes divinos durante los eventos finales. Amigos, en resumen, estos elementos reflejan temas de persecución, intervención divina, justicia y resistencia espiritual que son característicos en las profecías y escenarios de los últimos días en la narrativa bíblica. Santiago había sido decapitado y Pedro habría de ser el siguiente, pues existía la pena de muerte contra los cristianos. Quizás uno de los aspectos más notables de esta historia sea el hecho de que Pedro dormía tan profundamente durante la que debería haber sido para él la peor noche de su vida, que el ángel tuvo que golpearlo para que despertara. Pedro fue milagrosamente puesto en libertad y se dirigió a una reunión de creyentes que paradójicamente dudaban de que hubiera sido liberado, aunque estaban orando por ello. La Biblia dice que quedaron atónitos, lo que nos llama a reflexionar acerca de cuántas veces oramos sin confiar demasiado en que Dios nos responderá.
Y muchas veces, cuando oramos, vemos la manifestación del milagro y dudamos de que haya ocurrido así. ¿Por qué dudamos si estamos orando por esto? Algunos creyentes se salvaron durante aquella persecución, mientras que otros fueron asesinados. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, sucederá lo mismo, mi hermano querido, prepárate. Incluso Pedro, aunque fue liberado en esa ocasión, murió finalmente por su fe. Jesús mismo le anunció cómo moriría. Te aseguro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas anciano, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Nuestra última pregunta nos dice: tras anunciar a Pedro cómo moriría, Jesús le dijo: sígueme. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué ni siquiera el riesgo de la muerte debería impedirnos seguir a Cristo? Amigos, esto nos enseña que seguir a Jesús debe ser nuestra prioridad, incluso ante el riesgo de la muerte, porque nuestra fidelidad a Él es más importante que cualquier temor o sacrificio, y Él nos llama a confiar en su promesa de vida eterna. No tenemos que ver lo que ha de acontecer en el futuro. Tenemos que ver más allá y mirar la liberación, la victoria en Cristo Jesús y la vida eterna que disfrutaremos con Él para siempre. Amigos, hemos finalizado nuestro estudio de hoy, invitándote a que no dejes de estudiar y buscar el rostro del Señor, que te prepares para el encuentro con Cristo Jesús. Los días se acercan, los días difíciles se acercan, ya vienen, y para eso debemos estar preparados. Muchos se irán, no te vayas tú, permanece en la fe. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Comparte y suscríbete a nuestro canal.